Hola Rafaela, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Espero que todo muy bien. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Para empezar, quisiera que por favor te presentes y que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria y el interés específico que estás teniendo en sus últimos años en el microbiome. Bueno, mi interés se despertó, te diría que desde mi propia experiencia. Yo, lógicamente, estudié nutrición, pero desde mucho antes yo tenía un interés en salud digestiva porque tenía muchos temas gástricos, como hoy en día siento que ahora muchas personas más presentan ese tipo de patologías o incluso no una patología per se, pero muchos síntomas digestivos. Entonces siempre me dio mucha curiosidad y luego ya teniendo la carrera de nutrición y empezar a ver pacientes me cambió un poco el enfoque y la curiosidad viendo cómo impactaba la salud digestiva no solamente a nivel gastrointestinal, sino en general en muchos otros sistemas. Y yo estudié en Australia y ahí de repente quizá estaban un poquito más avanzados en el momento, entonces también me hablaron mucho de microbiota en la universidad, igual tocando una superficie de repente muy superficial, valga la redundancia, pero poco a poco en mi práctica clínica, cuando yo empecé a trabajar en el Instituto de Medicina Funcional, me di cuenta que la microbiota era clave y ahí empecé a especializarme un poco más en el Ujú. tema. ¿Y hubo en algún momento, digamos, un estudio, una experiencia bien específica que te hizo dar cuenta del impacto real? Porque lo que me has comentado es el interés que surgió a partir de tu propia experiencia personal, ¿no? Pero ¿hay algo que identificaste en términos de estudio, una experiencia específica, algún dato específico que te llevó a dimensionar el impacto que esto tiene en nuestra vida diaria? 100%. Yo te diría que he tenido varios hitos en mi vida, desde sí estudios hasta experiencias, pero para mí lo que más me marcó fue que yo tuve una bacteria que se llama Yardia cuando estaba viajando por el sudeste y comía ahí de mochilera en carretillas y tal. Y me dio esta bacteria y eso, yo ya tenía un colon irritable y eso gatilló síntomas súper fuertes en mí cuando mucha gente le da esta bacteria y simplemente por ahí que hasta puede ser asintomática. Y eso me desencadenó también un sobrecrecimiento bacteriano y me sentía tan mal, empecé a perder peso, no digería bien la comida a pesar de comer un montón. Tuve muchos síntomas a lo largo de todo esto mientras estudiaba nutrición y mientras estaba afuera. Y algo que me impactó mucho es que no conseguía mucha ayuda en el momento. Entonces, entre todo mi health journey fue tratar de encontrar para mí soluciones a este problema. En ese momento ni siquiera se conocía mucho que era sobrecrecimiento bacteriano. Pasé por incluso naturópatas porque ya estaba desesperada y empecé a leer estudios, me empecé a informar full y creo que ese fue un punto de inflexión para mí importante. Ujú, ujú. Y para alguien que escucha por primera vez microbiome, microbiota, ¿no? ¿Cómo se lo explicarías, digamos, en simple, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo explicarías para alguien así que no tiene un background en nutrición, Ujú. como es tu caso? Bueno, el microbioma o la microbiota es un ecosistema. A mí me gusta explicarlo como si fuera una analogía de un bosque que tiene un montón de plantas diferentes y cada planta se autorregula entre sí. Como por ejemplo, no sé, los árboles gigantes en el bosque que de repente le hacen sombra a otras plantas para que crezcan y de repente no permiten que las rastreras ocupen más espacio, etcétera, etcétera. Entonces es un ecosistema que está conectado entre sí y no solamente entre sí, sino también se comunica con nuestros sistemas del cuerpo. ¿De qué está compuesto este ecosistema? De microorganismos vivos, desde bacterias, virus, levaduras, arqueas, etcétera, que cada uno tiene un rol distinto que todavía estamos empezando a conocer. Sí, las investigaciones, mucha gente cree que lo tenemos descifrado, pero en realidad es un sistema bastante complejo que todavía estamos como raspando la superficie del iceberg. Pero como un takeaway, un mensaje importante es que este ecosistema muchas veces piensan que existe
ecosistema perfecto, como decirte, ay, necesitas cierta proporción de XX bacterias, pero hoy en día estamos entendiendo que es tan complejo este sistema que es dinámico y cambiante y que un ecosistema perfecto para una persona no significa exactamente el mismo para otra. Ujú, ujú. ¿Y cuáles dirías tú que son como que los impactos de repente menos obvios, digamos, de repente indirectamente, ¿no? Ujú. Porque en relación a cuidar finalmente tu microbiota, tu sistema digestivo, digamos, cómo alguien puede percibir en su día a día, ¿no? Que está cuidándolo correctamente, que está bien encaminado, y por Ujú. otro lado, ¿cuáles consideras tú que son estos impactos menos visibles y menos obvios donde hay un impacto real en este sentido? Sí, muy interesante tu pregunta porque sí, las personas asocian microbiota directamente con temas digestivos. Hay de repente, si mi microbiota está sana, no voy a estar hinchada o no voy a tener muchos gases, pero en realidad es mucho más complejo que eso porque hoy en día sabemos que está involucrado de nuevo en muchos sistemas. Por ejemplo, sistema inmunológico, estos bichitos entrenan al sistema inmunológico, también modulan la inflamación. Cuando tú les das de comer, principalmente fibra, ellos la fermentan y producen sustancias antiinflamatorias súper poderosas. Número 3, en humor o mood, que hoy en día se ha hablado mucho de esta conexión intestino-cerebro, pero también, además de estar conectados por una supercarretera que se llama el nervio vago, también tienen un rol en producción de mensajeros del sistema nervioso, como serotonina, que el 90% se secreta a nivel gastrointestinal. También indirectamente te puede afectar la piel, la energía, el metabolismo, tus niveles de saciedad. Hay muchas cosas en las que la microbiota actúa. Obviamente no es como la solución a todos los problemas. A veces tratan de extrapolar temas ya muy milagrosos a la microbiota, pero sí es un actor importante que no queremos dejar de lado. Ujú. Algo que he escuchado recientemente es que se define la microbiota y tu salud digestiva como si fuese el tercer ser, como tu segundo cerebro, Sí, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿Por qué lo posicionan o lo definen como un segundo un segundo segundo. cerebro? Mira, la microbiota es como un actor, el segundo cerebro se lo dicen al intestino, pero la microbiota te diría que es como un tercer cerebro. Entonces, hablando del intestino, eh, está recubierto de terminaciones nerviosas, casi como el cerebro, y está conectado por una supercarretera que se llama el nervio vago, que lo que hace es hacer una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro constante. Por eso le dicen el segundo cerebro y además porque actúa casi por sí solo. Tiene un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico que hace que funcione de forma automática, sin mucho input cerebral, pero como se están comunicando constantemente, tus emociones afectan a tu intestino y tu intestino también afecta directamente a las emociones y ahí como un tercer actor está la microbiota. Súper interesante. Y algo que siempre me ha dado curiosidad preguntarle a alguien experto en el tema es cuando antiguamente se hablaba de este gut feeling, ¿no? Sobre todo en inglés, digamos, Ujú. mi gut, ¿no? No sé honestamente cuál es la traducción específica en Sí. español, pero normalmente es como el gut feeling, ¿no? Es como siento que Ujú. eso es lo correcto que yo debería hacer, siento que esa es la decisión que corresponde, lo siento, como que Ujú. está ahí, ¿no? Eso es un dicho y una expresión de hace 30, 40 años, ¿no? Pero, digamos, con todos los datos y la investigación alrededor del microbiome, ¿hay una conexión, digamos, entre ese gut feeling y el gut health? Sí, sí, porque justamente este sistema nervioso, a mí me gusta explicarlo como que el intestino es como un teatro donde se manifiestan las emociones. Entonces sí, a veces, así como sientes que, por ejemplo, vas a exponer y sientes un nudo en la garganta, o estás emocionado, enamorado, sientes mariposas en el estómago, en el intestino, sí tiene mucho que ver justamente con tu gut, porque este sistema nervioso está actuando con input del cerebro. Entonces sí hay muchas cosas que pueden impactar. O por ejemplo, si estás comiendo una carne
y estás con tu novia y se empiezan a pelear y sientes que cuando estás comiendo la carne ya si te cae súper mal y es porque indirectamente esas emociones han impactado en tu intestino. Y viceversa, lo que dices tú, si estás de repente con alguna emoción fuerte en el momento o comiendo, al revés, perdón, estás comiendo algo que de repente te sentó un poco mal y vas a exponer y no te sientes muy bien, esas señales son enviadas desde el intestino hasta el cerebro y de repente exacerba emociones negativas que puedas estar sintiendo en ese momento. Entonces, sí. Súper interesante. Ahora, si lo llevamos al mundo práctico, ¿no? Digamos, pensando en las personas que nos escuchan, que la mayoría no son justamente expertos en esta materia, y tuvieses que sugerirles, digamos, tres, cuatro cosas que deberían de hacer para cuidar su salud digestiva y qué cosas deberíamos de evitar, ¿cuáles serían? Digamos, si quisieras darle a alguien tips bien básicos Ya. sobre qué hacer, qué no hacer en su vida diaria para poder cuidar tu sistema digestivo. Sí, me gusta lo de simples básicos porque a veces ahora con todo el tema de la microbiota nos vamos a cosas muy complejas, pero en verdad no necesitas cosas complicadas para mejorar tu microbiota y tu salud digestiva. Lo difícil es sostener los hábitos como todo hábito saludable, creo. Pero punto número uno, y te diría que lo más importante y lo que está repetido por estudios científicos que te puede impactar más significativamente es la diversidad de plantas que tú consumes. Regresando a la analogía del bosque, así como son plantas diferentes, no todas requieren el mismo cuidado. Entonces, hay diversidad de fibras. Muchas personas piensan que, bueno, yo como, no sé, ensalada todos los días. ¿Qué comes? Lechuga, tomate, pepino, zanahoria. Lechuga, tomate, pepino, zanahoria. Todo eso y se quedan por ahí de repente una fruta extra y de repente arroz y papa. Y ahí tu diversidad de plantas está súper bajita, entonces esto quiere decir que no estás alimentando a una proporción amplia del ecosistema y por ende ese ecosistema va a flanquear porque se autorregulan entre sí. Entonces diversidad de plantas te diría que es el factor más importante para una microbiota saludable. Número dos, sí te diría que hábitos que puedan impactar indirectamente a la microbiota, hacer esfuerzos conscientes para retirar como esos estresores para el intestino o para tus mismos bichitos. Entonces, sí, exceso de ultraprocesados que hoy en día estamos entendiendo que no son tan inocuos para la salud, no solamente para salud metabólica, sino para tu microbiota. Consumir muchos emulsionantes, colorantes, cosas artificiales, sí pueden impactarla negativamente, exceso de azúcar, cosas que no tienen mucho que ver de repente con comida, hábitos, estrés también afecta a tu microbiota, cómo está tu sueño, si haces actividad física también puede cambiar tu composición microbiana de acuerdo a tu actividad. Entonces sí, eso te diría que como un punto muy importante número dos. Y tres, tratar de no hacerlo perfecto, sino progresivo. ¿Qué significa esto? Que veo que muchas personas tratan de cambiar su salud digestiva y meten un montón de probióticos, un montón de fibra y se sienten pésimo porque no han entrenado a sus bichitos y a su sistema digestivo a tolerar este conjunto de fibras nuevo o incluso nuevo conjunto de bichitos que está contenido en los probióticos. Entonces sí, ser progresivo y enfocarte más en inclusión, más en qué puedo sacar de mi alimentación, introducirlo de a poquitos y no ir por perfección, sino en ver cómo puedo mejorar esa comida, un poco más de color, un poco más de variedad. Buenísimo. Ahora, algo que está pasando globalmente, regionalmente y también en el Perú es este boom de el mundo funcional, ¿no? Eh, y sobre todo alimentos que cada vez vemos más en góndolas vinculados a algún tipo de aspecto funcional, sea de repente proteína, más fibra, ¿no? etc., prebióticos, probióticos, todo, ¿no? Y es bien complejo para un consumidor porque de un momento a otro tiene más variedad, más opciones y por otro lado, al no tener necesariamente el conocimiento para realmente, digamos, profundizar sobre esas opciones, llegas a un punto en el que no sabes si lo que te dicen es verdad, no sabes, ¿no? Si los claims que están diciendo son verdaderos, ¿no?
y al mismo tiempo es como no sabes finalmente qué comprar, ¿no? Entonces se genera incluso estrés, ¿no? A la hora de comprar, por ende estamos afectando, ese estrés nos afecta a nuestra microbiota. Pero primero, el lado más positivo y constructivo de empresas que están construyendo y desarrollando productos más funcionales y saludables para el consumidor. ¿Dónde ves que estas marcas nuevas juegan un rol en la vida diaria de las personas, ¿no? No necesariamente mencionar una marca en específico, pero digamos, ¿cuál es el rol que tú ves desde las empresas que desarrollan productos en este espacio? Y por otro lado, ¿qué creer y qué no creer, ¿no? Ya. O sea, yo creo que lo que están haciendo bien las empresas, porque considerando definitivamente hay un boom de gut health, que puede ser beneficioso por un lado, en verdad sí es un buen espacio a nivel funcional, dándole opciones interesantes al consumidor, pero como dices tú, puede tener bastantes cosas negativas. ¿Qué están haciendo bien estas marcas? Yo creo que uno, tratar de, en vez de hacer promesas milagrosas, muchas, estoy viendo cómo migran a que traten de acompañar al consumidor en su día a día. No hacen promesas milagrosas o tratan de extrapolar resultados o promesas que no pueden Pero no son un cumplir. magic pill, no es esta píldora Total. mágica que porque la comes, la tomas, No te te va a solucionó la solucionar vida. la vida. No te va a solucionar la vida, no va a reset o reestructurar todo tu microbiota, tampoco va a quitarte el 100% del bloating, ese tipo de cosas, pero como un acompañamiento, como parte de estos pequeños hábitos que te pueden ayudar justamente con lo que hemos conversado, son una capa adicional a todo este cambio de estilo de vida. Eso me parece increíble porque sí estoy viendo que muchas marcas están tratando de migrar hacia ese lado. Ahora, ¿qué siento que no están haciendo bien? Sí, muchas sí todavía siguen en este lado de prometer demasiado y caer en el greenwashing, que es un término como bien reciente, obviamente, frente al mercado actual, donde estos claims confunden un poco al consumidor y tratan de prometer demasiado o lo que prometen no es consistente con lo que está en el producto. Hay muchas marcas que veo que sus ingredientes no hacen match con sus promesas de limpieza o de algún health claim que están tratando de ofrecer al consumidor. Entonces creo que esos son los dos puntos más importantes en O el sea, mercado. dirías tú que para un consumidor, cuando ve un producto, una marca que pretende resolver el todo, hay que tener un watch out, ¿no? Total, sí, ahí cuando hacen promesas muy grandes, ahí no es. Claro, y el rol de estas marcas, y digamos, este espacio más comercial, más de consumo, claramente todas las marcas quieren crecer y ser relevantes. Lo que tú dices es que aquellas que acompañan más en la vida diaria, que acompañan, digamos, el journey de vida de la persona, probablemente tengan un rol más relevante en la vida de la persona y están cumpliendo con ese Total. propósito, Y ¿no? que puedan cumplir lo que prometen. Y los ingredientes es otro factor muy importante que hay que tener bastante en cuenta cuando tú estás tratando de identificar un buen producto. Entonces esa línea de ingredientes un poco más clean y la dosis y el contexto en el que lo vayas a usar son parte de esta cumplir sus promesas. Ujú, ujú. Y de lo que tú has visto en el mundo de nuevas marcas, nuevas propuestas de valor, productos, ¿no? Vinculadas al gut health, ¿no? Algo en particular que te ha llamado la atención en términos de uso de ingredientes o certain claims que sí son reales, ¿no? ¿Dónde crees tú que un producto, digamos, que puedes encontrar en una góndola física o digital, además de acompañar la vida de las personas, algo específico que tú estás viendo que estas marcas están haciendo bien, que el consumidor debería de, digamos, darles una oportunidad justamente pensando en ello? Ujú. Esto que te digo de tratar de acompañar al consumidor es una cosa importante, que no te hagan promesas demasiado grandes. Eso me parece que es algo que están haciendo bien. Dos, siempre leer los ingredientes. Para mí, número uno, si tú no quieres caer en el greenwashing, es leer los ingredientes de la marca y sobre todo con Gut Health, si hay
la ciencia todavía no está ahí en muchos claims. Entonces, si te trata de prometer cosas muy grandes, simplemente probablemente o su producto no está realmente backed up by science o no han hecho su research completo, sobre todo con el tema del marketing. Entonces, leer los ingredientes te da una... es como el escáner principal para ver qué tan funcional realmente es el producto. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando un producto de gut health, te diría que acá hay 3 cosas que pueden impactar. Prebióticos, que es fibra, y realmente ver qué están usando como prebióticos, porque muchas marcas prometen que tienen prebióticos, pero realmente están usando fibras que no están como backed up by science, de que realmente sean O sea, prebióticos. ahí hago una pausa. O sea, no necesariamente porque tiene fibra o tiene una cantidad elevada de fibras, necesariamente es prebiótico. ¿Puedes hacer un doble Sí, clic ahí, por favor? sí, porque prebiótico quiere decir que son fibras específicas que alimentan a tus bichitos buenos. Entonces, si tiene fibra y te dice que es prebiótico, tienes que fijarte qué tipo de fibra es realmente y si la ciencia lo valida. Entonces, ese es punto número 1. Eso no quiere decir que si tiene fibra no sea bueno para tu salud digestiva, pero no va a tener un impacto similar a una fibra prebiótica que realmente alimente estos bichitos que la van a fermentar y van a producir estas componentes antiinflamatorios. Y dicho eso, un consumidor, ¿qué es lo que tendría que ver específicamente para que realmente esa fibra de verdad aporte que Sea sea prebiótico. prebiótica y aporte en tu gut health? Realmente ahí ya es un poquito más de know-how, tendría que Ya, buscarla porque sí son, no es que tú vas a leer y vas a poder identificar claro. exactamente cuál es prebiótica, entonces sí, un poquito de investigación para ver realmente si la ciencia está ahí o no. Luego otra son los probióticos. Ahora también hay un boom en alimentos fermentados, pero también hay alimentos con probióticos añadidos. Entonces ahí todavía es como un mercado bien nuevo y al mismo tiempo también está tratando de catch up con la ciencia y no siempre funciona, porque una cosa es que sea fermentado de forma natural, que va a tener otros beneficios, a que tenga probióticos añadidos. Ahora, yo antes, de repente hace unos años, te hubiera dicho, uy, probióticos añadidos, no sé, sobre todo porque muchos usan probióticos inactivos, ni siquiera las bacterias vivas. Pero hoy en día también sí te diría que con la nueva ciencia también hay productos interesantes, incluso con bacterias inactivas, porque así como por ejemplo las vacunas que tienen los virus inactivos y modulan tu sistema inmunológico, también se ha visto que pueden tener un impacto. Entonces no descartaría necesariamente los productos, pero sí siempre estar con un pasito atrás, siempre ser un consumidor que se cuestiona y que no piense que ese producto va a ser milagroso y que lo vea como parte de estos complementos que decimos de un estilo de vida saludable. Por curiosidad, no sé si has visto recientemente algún producto con health claims que has dicho, ¿cómo es posible, no? Muchísimos, Sí, a ver, muchísimos. danos ejemplos, Sobre porque... todo te diría que en el Perú, que la regulación todavía está ahí. Lo que me pasa mucho es que a veces veo algunas marcas que o no son honestos con sus ingredientes, que, por ejemplo, hay un pancito que tiene 4 ingredientes, pero no es un pancito como chato, que dices como, uy, sí, bastante artesanal. De repente es un pancito bien esponjoso, de repente ha tenido tipo un wash Claro. encima, etcétera, y los ingredientes simplemente no están ahí. Me pasa mucho en Perú con ese tipo de cosas, o por ejemplo, productos un poco más artesanales, como algunas barritas que tratan de prometer de repente, ay, sí, que tienen fibra, que puede ser de nuevo bueno para tu microbiota, pero de repente mucha de esa fibra viene de fibras, sí algunas fermentables, pero muchas vienen como residuo de azúcares de alcohol o fibras que no son muy funcionales, entonces no te van a dar ese beneficio que ellos prometen. Entonces sí, sobre todo con los productos que ya tienen un montón de cosas añadidas,
como de repente sí una barrita más procesada que pueda haber, que tenga los macros perfectos, pero cuando tú lees los ingredientes algo no te cuadra, ahí es cuando me cuestionaría Claro. bastante esos clientes. Y de tu experiencia, ¿tú sientes que las empresas, tanto globalmente o regionalmente o localmente en el Perú, están priorizando, digamos, la contratación, por ejemplo, de alguien con tu perfil, digamos, con este background, en la elaboración y desarrollo de estos productos? ¿Se está priorizando, se está dándole mayor importancia al gut health desde el punto de vista de desarrollo, pensando beyond la nutrición, digamos, de lo que uno no se puede preparar, sino realmente con lo que uno puede comprar en una góndola? ¿Ves algún cambio en ese sentido? Sí, definitivamente sí. Ahora, sí, más marcas están contactando a nutricionistas como experiencia personal, sí te lo diría, que están mucho más interesados en poder justamente hacer match a las expectativas del consumidor. Ya no es este nuevo mercado de salud digestiva, de proteínas, sí tratar de poder generar esta composición nutricional lo mejor posible sin de repente pasarse de ciertas cosas. Entonces yo te diría que sí veo que este boom de productos saludables ha hecho que las marcas migren a quizá tratar de buscar profesionales que los acompañen. Y en el lado más regulatorio, regresando a lo que estábamos discutiendo hace unos minutos, ¿ves algún cambio? Porque por un lado me dices que has visto claims que es como, ¿cómo van a decir que va a cumplir con esta promesa? No tiene cómo, no tiene Mm, sustento. Sin embargo, lo vemos en la góndola. sí. Es Es que como... es una línea muy fina porque siento que sí hay más conciencia, por ejemplo, en el momento que sacaron los octógonos y tal. Son pasos hacia adelante, pero hay muchas cosas que trabajar. Incluso los organismos grandes a nivel mundial, por ejemplo, cuando sacan las guías de nutrición y alimentación en lugares grandes o países grandes como Estados Unidos, como Europa y tal, había un shift gigante en las recomendaciones de antes. Sí hay mucho enfoque en fibra, de repente ya no, la base de la pirámide ya no es tanto carbohidrato, un poco más de proteína. Sí está habiendo unos cambios en general en regulaciones a nivel gubernamental y quizá a empresas, pero obviamente hay mucho espacio para mejoría todavía, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para que justamente ese gap se empiece a cerrar? Bueno, que contraten probablemente más profesionales que estén realmente capacitados, no solamente en el desarrollo de leyes y legislaciones, sino también en el ámbito de salud. Entonces, de repente, sí, más profesionales de la salud que puedan de repente poner ese extra de información backed up by science que dé este afinamiento de leyes para que no se confunda más el consumidor y de repente migremos a una góndola mucho más clara y saludable. Ujú. Y algo que comentaste hace unos minutos era de que un watch out al consumidor es si tú ves que hay una marca con un producto que trata de overpromise y decirte que esto es mágico y va a resolver el problema, obviamente no Ujú. hay algo ahí que no cuadra y más bien optar por marcas que te comunican que esto es un valor agregado, que es parte de tu Total. día a día, es parte de tu progreso. Pero hay algo más específico, o sea, de repente algo adicional que podríamos decirle a los consumidores a la hora de ver un empaque, eh, ciertos ingredientes o ciertos claims o cosas que son bien prácticas que uno dice, no, si tiene esto, no hagas caso. O, ¿sabes qué? Si te Mm. están diciendo esto, no es verdad, ¿no? O sea, sé que pueden haber muchas cosas, pero de repente un par de tips hacia el Mira, consumidor. de repente si lo simplificamos así a lo más básico, yo siempre regreso a los ingredientes. Los ingredientes no mienten. Y sí me pasa algo que es verdad, confunde incluso si no eres muy como savvy o muy informado en el tema de ingredientes. Hay mucha gente que se asusta a veces por regulación que tienen que poner ciertos códigos y tal, pero yo recomendaría, si hay algo que no reconoces, si ves que el resto de los ingredientes son de repente cosas mínimamente procesadas y cosas que sí reconoces, búscalo, porque de repente puede ser un código de stevia, puede ser un código de una fibra o algo así para que realmente tú identifiques y veas si puede ser un buen procesado
o ya un ultraprocesado, porque hay una diferencia ahí enorme. Hay yogures, por ejemplo, que ahora con todo el boom de la proteína y de salud digestiva, hay yogures que son ultraprocesados, pero suenan maravillosos. Y cuando puedes decir ahí no es, cuando empiezan a tener edulcorantes artificiales, gomas, emulsionantes, colorantes artificiales, ese tipo de cosas que van a impactar negativamente tu salud digestiva. Entonces, si ya estás haciendo un esfuerzo consciente, de repente migrar a marcas donde usen fruta añadida, de repente stevia, o su colorante es beterraga, como algún extra natural que no va a impactar directamente en tu salud digestiva. Entonces, creo que eso para mí es la, el, ¿cómo decirlo? Como tu aptitud principal para poder identificar si un producto es bueno o no. ¿Y cómo visualizas tú el futuro, digamos, de las góndolas pensando en el gut health, ¿no? En términos de nuevas categorías, nuevos productos, nuevas propuestas de valor, focos de interés. Si tuvieses que pensar de acá a unos 5 o 10 años en cómo la ciencia ha llevado a consumo, digamos, y lo que uno puede encontrar en una góndola puede contribuir hacia el gut health. Digamos, ¿qué te imaginas y al mismo tiempo qué te gustaría? De repente no necesariamente te imaginas que así vaya a ser, pero ¿qué desearías que fuese? ¿Cómo desearías que fuese? Bueno, yo me imagino que ya muchos productos que consumimos en el día a día van a empezar a añadirles cosas funcionales, definitivamente. No sé, desde chips con probióticos o de repente cereales con probióticos o con prebióticos. Van a empezar a añadir estos extras, incluso postbióticos, que son estas sustancias que produce la microbiota, o las bacterias inactivas también les llaman postbióticos. Muchas marcas están empezando a agregar eso como un valor agregado, valga la redundancia. Yo creo que ahí migra el mercado y proteína, definitivamente. Eso es algo que va a ser súper fuerte. Algo que me gustaría ver a mí es más limpieza en los ingredientes, porque yo sí creo que se pueden lograr muchas cosas sin tener que migrar a convertirte en un ultraprocesado. Obviamente, todos los alimentos que están en el supermercado tienen un grado de procesamiento, pero hay muchas cosas que puedes hacer para jugar con esas alternativas y lograr un gran producto sin sacrificar demasiado. Entonces, algo que sí me gustaría ver de las marcas es que sí, no solamente se enfoquen en tener los macros perfectos y poder dar ciertos claims por todas las cosas que le están añadiendo, sino también ver este lado de tener ingredientes realmente limpios dentro de todo. Y es tan difícil como algunas de las empresas grandes del mundo pretenden Es pensar. difícil porque obviamente te complica más el hecho de llegar a ciertas texturas, ciertos sabores, sin tener que meter tantas cosas que ya sabes que te van a funcionar. Para mí el ejemplo perfecto siempre son las barritas de proteína porque encuentras de todo y obviamente es difícil llegar, sí, eso sí, a unos macros muy, muy perfectos de alta proteína, fibra, bajitas calorías y tal, pero sí puede converger tus objetivos y llegar a un in-between para hacer lo mejor que puedas sin tampoco sacrificar tantísimo. Perfecto. Ahora, y pensando también hacia adelante tú profesionalmente, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, hacia adelante, pensando justamente en el gut health. Bueno, a mí me encanta mi práctica clínica, eso sí me gustaría seguir creciendo en ese ámbito, con dos focos especiales que hoy por hoy siempre los llevo en consulta, que es salud digestiva 100% y salud hormonal. Sobre todo salud hormonal femenina, que es otro ámbito que está creciendo mucho y que va también muy ligado también con salud digestiva. Y número dos, me encanta desarrollo de productos. Me encanta estar on top de las nuevas trends y ver qué puedo hacer para mejorar productos. Y número tres, también yo soy una persona súper foodie. Entonces, sí me interesa mucho el lado de, además del desarrollo de productos, sí de que lograr como
buen sabor y de repente eventualmente abrir, no Claro. sé, un restaurante, plant focus, plant diversity. Porque hay de alguna manera esta tara, ¿no? De que si es saludable no va a ser rico y si es rico no es saludable, ¿no? Y eso Total. hay que romperlo, ¿no? Yo creo que Sí, aprovechemos este espacio para comunicarlo, ¿no? Las cosas pueden ser sí. saludables y ricas, ¿no? 100%. Ahí entra, es otro tipo de ciencia, pero la ciencia de las papilas gustativas, de jugar con texturas y sabores, al final todo es un tema sensorial y hay también evidencia científica interesante de cómo prender esos sistemas de recompensa para ayudarte a meter más plantas y a comer más saludables sin sacrificar sabor. Y es algo que a mí me gusta jugar mucho, como me gusta cocinar, me gusta comer rico, es algo que también trato de trasladar a mis menús para mis pacientes. Y para que sea finalmente sostenible, ¿no? Porque si Sí, no disfrutamos lo que estamos comiendo, lo más probable es número que uno. dejemos de lado Nada se el puede hacer proceso. si no va a ser sostenible a largo plazo. O sea que sí, lo que decía al comienzo de, a veces las recomendaciones son muy simples, pero es difícil sostenerlas en el tiempo. Y ahí sí, ser progresivo, ponerte metas realistas y ser consistente. Incluyendo para el tema de salud digestiva, a la microbiota le gusta la consistencia más que la perfección. Para terminar, te voy a dar voy a compartir dos statements y me gustaría que me comentes tus primeras reacciones cuando te comento estos dos, ¿no? El primero es, you are what you eat, ¿no? Uno es lo que come, que es algo que siempre hemos escuchado. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te digo eso? Antes, hace unos años, te hubiera dicho, yo creo 100% que somos lo que comemos, pero creo que ahora es un poco eh, un bold statement, porque es importantísimo sí lo que comes, pero ya hablando desde una mirada un poco más 360, hay muchas cosas que pueden impactar tu salud. Entonces, si hoy en día creo que mucha gente se está tratando de definir con lo que come y no me parece tampoco saludable tener una visión tan reduccionista de la salud. Muy interesante. Y lo segundo, algo que nosotros en Maine y tenemos hecho como parte de uno de nuestros taglines es Healthy Gut, Happy Life. 100%, eso sí. 100%, porque como hemos conversado, sí, una microbiota saludable va a impactar en muchos ámbitos de tu salud y tiene una conexión directa con tu mood y con tu sistema nervioso. Entonces, sí, además de esa conexión intestino-cerebro, sí tu microbiota impacta directamente en tu salud emocional y psicológica. O sea que ese statement me parece 100% preciso. Perfecto. Algo adicional que quieras comentar, un último tip para las personas que nos están escuchando. Nada, yo les diría que, en resumen, si se tienen que llevar algo de esto, es lo que decía de que se pongan metas realizables, que sea algo progresivo y que tu microbiota no le gusta lo perfecto, sino le gusta la constancia. Y no tienes que hacer cambios gigantes, sino enfocarte en tener diversidad de plantas en tu alimentación y minimizar esos extras estresores que pueden estar impactando en tu salud digestiva y salud general. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que te haya gustado también este espacio. Sí, me encantó, un gusto. Gracias.